Bueno, pues muy buenas noches a todos los participantes. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Siguen entrando personas, pero en el día de hoy ya son las 9:15, 9:10. Vamos a empezar. En el tema de hoy es la clase o la conversación sobre la planificación urbana y abolicionismo, que se une mucho, ¿verdad? Lo que tuvimos en la semana pasada con el profesor Villanueva, que nos habló sobre los espacios y de geografía y el abolicionismo y esos espacios, también ¿cómo se llama? Espacios abolicionistas, cómo identificarnos. Hablamos sobre eh, Ruth eh, Gilmore, si no me equivoco, me perdona si me equivoqué, pero tenemos ahí todo lo que ella hizo para reconocer, ¿verdad?, que el concepto de abolicionismo no se restringe a solamente una conversación sobre cárcel, que no se restringe a la conversación de los policías, sino que pues, nos permite ver un poco más amplio el tema. Estoy tratando ahora. Esto es un curso, ¿verdad?, que hemos discutido ya desde la introducción a qué es lo que yo me refiero con el sistema abolicionista. Discutimos un poco sobre el historial de las cárceles y también hablamos sobre el historial del movimiento abolicionista, tanto en Puerto Rico, que lo pudimos identificar hasta los 1910, 1920 con el Partido Socialista puertorriqueño, que fueron uno de los propulsores de muchas de las reformas, mucho más de avanzada, yo diría, que lo que tenemos ahora mismo en Puerto Rico y por lo menos de otras propuestas que yo he examinado. También discutimos, ¿verdad?, en la clase del 5 de abril cómo es importante reconocer esas estructuras que permiten entonces la, la manera en que el sistema siempre se nutra. El sistema, me refiero en este caso al sistema de justicia criminal, y ahí identificamos temas como el School to Prison Pipeline, hablamos también de la guerra contra las drogas, hablamos también sobre el fenómeno de trauma to prison, sex work to prison, ¿verdad? O otros factores que no necesariamente la guerra contra la pobreza también, como la criminalización de una conducta general principal creada por la situación económica de una persona. Aumenta siempre los tentáculos del sistema y como siempre hay un flujo y es importante reconocer eso. El 12 de abril discutimos brevemente cuáles son los puntos dentro del sistema que podríamos identificar para tratar de cerrar las cárceles, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer hoy? Entre esos temas está lo que nosotros hemos escuchado recientemente en las noticias, o por lo menos para los que nosotros seguimos, es la retroactividad del jurado, ¿verdad? Y los veredictos unánimes, que es una propuesta que yo entiendo que es positiva, pero eso lo podemos hablar después. También el 19 de abril compartimos la experiencia de muchas de las personas que salen de las cárceles de Puerto Rico y los problemas que tienen para reintegrarse. Escuchamos el testimonio de nuestro amigo Juan, activista, y su experiencia de cuando sale, de que no puede integrarse a la fuerza laboral porque tiene un récord criminal, porque no puede estudiar, y si estudia tampoco se gradúe, no puede elaborar porque el sistema se lo impide, y las consecuencias que generaron. Pero eso fue uno de los ejemplos, a pesar de que en Puerto Rico existen sobre 375 leyes que crean más de 475 impedimentos, desde no poder participar en un jurado hasta que te suspendan la licencia. Así que entre medio de esos dos extremos, pues tenemos un montón de consecuencias que tienen muchos efectos, a pesar de que la persona haya cumplido ¿verdad? Como uno dice, que el sistema es para cumplirse, ¿verdad? Ya tú lo cumples como quieras, se mantienen una serie de consecuencias colaterales que persiguen a la persona. El 26 contamos con la participación del doctor Fernando Tormos de la Universidad de Maryland en el recinto de Baltimore, profesor en sociología, y nos habló sobre qué es el concepto de su movimiento social. Y él trajo su experiencia con el movimiento Black Lives Matter, dado que su tesis la hizo cuando estaba surgiendo los eventos de Ferguson y el asesinato de Michael Brown. Y habló sobre la importancia, ¿verdad?, de cómo se crea el movimiento, cómo se presta para hacer alianzas con otras organizaciones, y la importancia, ¿verdad?, de tener un norte sobre eso. El 3 de mayo nos visitó la doctora Marisol Lebrón,
University of Texas, y ella nos pudo discutir sobre esta colaboración entre la tecnología y el estado policíaco, especialmente en Puerto Rico, pero más amplio, ¿verdad? En el nivel de Estados Unidos. Y eso lo que nos trae es un estado surveillance state, como se dice, un estado que te sigue en todo momento, pero antes lo hacíamos en Puerto Rico mediante el miedo de la carpeta y ahora lo hacemos a través del miedo de que te bajen todo lo que diga en Facebook. Que by the way, eso es lo que están haciendo. Así que tenemos que ver eso como un punto de abolicionismo, porque el abolicionismo lo que trata de identificar es cómo quitar esas restricciones a tu libertad. Y esto obviamente cuando estamos pensando que nos están velando por todo, cambia tu manera de ser, cambia, ¿verdad? Lo que se llama un chilling effect en las actividades que uno podría o no podría hacer. La semana pasada, como mencioné, el doctor Joaquín Villanueva nos habló sobre la importancia de reconocer también en otras disciplinas, como para mí cuando me lo mencionó la geografía, pues fue bastante remoto, porque no lo había visto desde ese concepto y aprecio mucho su aportación. Y creo que esta semana, pues, podemos unir más, ¿verdad? Ese concepto de los espacios con el proceso de abolicionismo, con la abolicionista, con la participación de nuestro invitado de hoy, el doctor Raúl Santiago Bartolomé, que ya mismito le doy la palabra. Como mencioné, esta es una definición que yo me paso cambiando cada clase, pero desde el punto de vista mío, lo que yo trato de hablar cuando me refiero al abolicionista es un movimiento donde se desmantela el andamiaje legal y reglamentario que propicia la sobrecriminalización de las comunidades marginadas y que redistribuye los recursos destinados para mantener un sistema legal para atender entonces las causas que generan esas conductas no deseadas. Esto es un poquito más amplio, ¿verdad? Que defund the police o abolish the police, porque no es solamente coger de aquí para dar acá, es también reconocer en un examen interdisciplinario que existen ciertas cosas que no necesariamente quitándole dinero, sino que hay que de verdad entrar en un análisis legal y reglamentario y de filosofía hasta cierto punto de cómo es que la sociedad quisiera operar para entonces entender el porqué de las cosas, cómo ocurre. Con esa es la definición que yo siempre trato de recalcar. Y para la clase de hoy voy a empezar con un videito. Yo sé que a ustedes les encantan los videos, así que voy a empezar con este y después pasamos al invitado. ¿Lo pueden escuchar? A 65 infanterías dejó de coger tránsito. Y ahí pues sabíamos que venían. No había ninguna casa que se quedara, como quien dice, en pie. Ellos las prendían en fuego y lo que había ahí ya lo perdiste. Por órdenes de Romero Barceló, que fue quien dio la orden de que nos vinieron directamente, venían a matarnos. Y dándole a un tanga. El helicóptero tirando gases y la policía dándole a niños, a mujeres, a niñas dándole con las lanzagranadas en la cara. La policía de Puerto Rico con armas largas desahució hoy a las 200 familias que invadieron en noviembre de 1980 los terrenos públicos conocidos como Villa Sin Miedo. La fuerza policíaca llegaron a Villa Sin Miedo junto con ambulancias y bomberos para destruir la casa de manera del lugar y arrestar a los líderes de la comunidad que habían tratado de obtener un acuerdo con el gobierno para poder permanecer allí. Muchas casas de Villa Sin Miedo en el municipio de Río Grande fueron quemadas durante el desahucio y un centenar de personas arrestadas. El 18 de mayo de 1982, a las 9 de la mañana, un contingente de 500 policías entró a la finca La Dolores en Río Grande, lanzando gases lacrimógenos y macanazos indiscriminadamente contra los miembros de 350 familias que por espacio de un año ocuparon ilegalmente esos terrenos, propiedad de la Autoridad de Tierras. El desahucio de Villa Sin Miedo fue uno de los más violentos en la historia de los rescates de terrenos que para las décadas de los 60 a los 70 se popularizaron ante la urgente necesidad de vivienda de las familias más desposeídas de nuestra sociedad. Nosotros estamos aquí por necesidad, porque nos
hace falta una casa y donde vivir, porque no podemos estar a ver que por ahí donde quiera. Del 68 al 73 hubo más de 17,000 personas que estuvieron en rescate y según indican, ¿verdad?, los mapas que yo preparé en el libro de Salambrar, cubre casi toda la isla, pero esos eventos vienen como a cuajar después de los grandes efectos de Adolfina y de Villa Sin Miedo. Así que Villa Sin Miedo lo cuaja. ¿Por qué? Por el nivel de violencia y la consistencia de la violencia. ¿Por qué? Por la proyección internacional que pudo tener Villa Sin Miedo. Tuvo la visita de Pablo Freire, que es un filósofo de la educación popular, etcétera. Porque también vino Esquivel, el argentino, Premio Nobel de la Paz. Porque hubo una cantidad de apoyo de lo que yo le llamo los profesionales solidarios, ¿verdad? Durante un año de resistencia, los rescatistas de Villa Sin Miedo, a diferencia de otros rescates, lograron el apoyo de muchos sectores profesionales. Durante esos 12 meses, las familias que provenían de todas partes del área metropolitana aprendieron a organizarse y se consolidaron como una comunidad. En ese periodo, levantaron una capilla, una escuelita y un centro comunal en los terrenos rescatados. Y sí, lo vieron como una amenaza. O sea, ellos no se podía aceptar que una comunidad fuera a tratar de ser autosuficiente sin depender del gobierno. Aquí había un arrendatario que pagaba, creo que eran $200, $250 mensuales por el arrendamiento de las 65 cuerdas. Pues nosotros le ofrecimos al gobierno, ¿verdad?, para una alternativa para que nos dejen aquí, pues pagarle el doble de lo que pagaba el arrendatario. ¿Entiendes? O sea, serían $500 al mes, miren, entre los compañeros que vemos aquí en la comunidad. Y se lo pagamos y mira, y sacan el doble. Pero que su insistencia en sacarnos de aquí, tú sabes, pues, para mí, tú sabes, se debe a que ellos se iban a embolsillar un montón de miles de pesos, quizás hasta millones de dólares con esto aquí. La movilización de Villa Sin Miedo ocurre en la década de los 80, una de las de mayor efervescencia social en la isla. Villa Sin Miedo tuvo, en el gobierno de Carlos Romero Barceló, su más tenaz enemigo. La comunidad buscaba que se le otorgara la protección bajo la ley 132 que otorgaba títulos de propiedad para algunos rescates, un mecanismo que utilizó el gobierno para aplacar la propagación de rescates. Esas primeras comunidades lograron negociar en su momento con el gobierno para que en lugar de desahuciarlos, pudiesen esos terrenos patrimoniales del Estado ofrecerles títulos de propiedad. Eso es lo que logra la ley 132. Pero por supuesto, como eso era un movimiento que cada vez se proliferaba más, el Estado o el gobierno lo que hizo en ese momento fue establecer una fecha límite y decir, de esta fecha en adelante, del 75 hacia atrás, estos rescates de terrenos o estas llamadas invasiones las vamos a legalizar, otorgando títulos de propiedad. Y en el caso de la ley, a partir del 75, ¿hubo alguna otra extensión para alguna otra invasión, algún otro movimiento de este tipo? Sí, esa legislación uno puede tirar el tracto prácticamente hasta los 90. Y ya hubo enmiendas posteriores para reconocer títulos de propiedad a otros grupos. ¿Antes de Villa Sin Miedo? Antes y después de Villa Sin Miedo incluso. La comunidad también promovió un proyecto de ley en la legislatura para asignar fondos al Departamento de la Vivienda para la revitalización de los terrenos, que fue aprobado en el Senado y vetado por Romero Barceló. Entendemos. Hello. Ahora, sí. Bueno, pues lo voy a parar ahí, pero quería solamente traerlo porque ahí podemos ver un montón de cosas pasando. Estamos hablando de personas que se organizan, estamos hablando de la represión de parte del gobierno, estamos viendo el Estado participando mediante la fuerza policíaca y hay muchas cosas que están ocurriendo y a lo mejor pues era un buen ejemplo vívido de nuestra historia en cómo el Estado puede ser un ente represivo. En esta clase, en estos cursos, pues hemos hablado de muchos ejemplos, pero en el contexto de vivienda y la importancia que tiene la vivienda, ¿verdad?
La meta de la clase de hoy es un poco conocer, si el doctor Santiago Raúl nos puede hablar, bueno, hablará, ¿verdad? En sus propias palabras, un poco de cómo es que la planificación urbana opera, ¿verdad? Identificar el impacto que tiene esa planificación urbana y cómo se generan esos roces como el que vimos en Vía Sin Miedo. Cuando empezó el curso, les compartí con ustedes unos recursos, la mayoría son libros, porque entendía que de verdad para mí me chocó mucho. Tuve la oportunidad de Raúl hacerme unas recomendaciones, yo creo que eso fue en enero, y ya gracias a Dios lo he terminado todo. El primer libro es sobre el fenómeno que se conoce en Estados Unidos, la segregación en Estados Unidos de comunidades, especialmente afroamericanas. El libro de la doctora Erika Fontanet, que la vieron aquí en el video, que habla sobre la historia de Puerto Rico y la titularidad y la legalización y ese concepto, todo lo legal, ¿verdad? De cómo la tierra se va manejando en Puerto Rico. Locked In, Locked Out es de Zaire Dincy, compañera mía de Ponce, de Caribbean School, se graduó varios años antes que yo, pero ella hace un ejemplo muy bueno, ¿verdad? De un análisis muy bueno en Puerto Rico sobre las comunidades ocupadas bajo la política de mano dura y aquellas comunidades que pues se les permitió entonces que se autocerraran, ¿verdad? Mediante el uso de la ley de comunidades de cerrar urbanizaciones privadas. Listen to what they say, una reflexión, ¿verdad?, de cómo es que la planificación en Puerto Rico se da. Y por último, pues traje al del profesor, cómo en el día de hoy podemos ver cómo el uso de tierra, en el ejemplo del Viejo San Juan, y el uso de Airbnb ha afectado, ¿verdad?, tanto a la comunidad y a la economía de Puerto Rico. En Estados Unidos, cuando se habla mucho de este tema, pues yo quisiera, pues brevemente, de lo que saqué del libro de Color of Law, que habla de cómo las comunidades en Estados Unidos están sumamente segregadas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando la mayoría de la población americana de hombres se encontraba en la guerra, y es que se surgen unas oportunidades de empleo para una población negra del sur de Estados Unidos, que entonces empieza a hacer una migración, por ejemplo, a las costas de California específicamente, por la necesidad que hay para aportar a esa maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Y resulta que mientras eso está ocurriendo, hay una intencionalidad de parte del gobierno de no proveerle vivienda justa, ¿verdad? Espacios de vivienda a las comunidades negras. Y eso pues se reproduce tanto en esa época como después cuando llegan de regresan todos estos veteranos, en donde se generan entonces un movimiento a la suburbia de los Estados Unidos, dejando afuera la posibilidad de que las comunidades negras tengan acceso al financiamiento necesario o el permiso para entrar a estas comunidades de suburbia, manteniéndonos entonces dentro de poblaciones urbanas. Obviamente eso entonces tiene un impacto múltiple, no solamente en unas comunidades que se generan o viven dentro de unos espacios que no se supone que tengan tanta gente, una dejadez de parte del gobierno a esas poblaciones, y entonces se reproduce porque entonces en Estados Unidos los impuestos se distribuyen según el condado, y mientras suburbia tienes una población blanca que se está migrando con unos recursos más amplios, ese condado puede entonces tener una escuela, ¿verdad?, con unos recursos, sirven Feng Shui, clases de yoga, mientras que la comunidad que está al lado pues no tiene ni siquiera para poder comprar materiales para su escuela. Así que hay un impacto de la multiplicador en cada de estas decisiones del gobierno, y por eso es importante siempre tener en mente cómo es que estas políticas que implementan el gobierno pueden hacer un daño colateral, ¿verdad? O como se dice, down the road, a ciertas poblaciones de manera discriminatoria, pero en muchos casos, o en algunos de los casos que hemos examinado o que examinaremos o que puse en el libro, pues tampoco es una situación que no se pensó, sino que fue adrede. Así que eso es algo que también tenemos que estar conscientes. En la noche de hoy invité a Raúl, profesor asociado de la Universidad de Puerto Rico y también es investigador asociado del Centro para Nueva Economía.
muy activo en Twitter, así que le doy el espacio a él para que nos acompañe. Te doy nuevamente las gracias por estar aquí, te doy el espacio y yo me voy a poner en video afuera, pero voy a estar aquí escuchando cualquier cosa en confianza. Vamos a ver si puedes hacer el share screen. Yo estoy dando stop y luego de que tú estés adentro, pues yo salgo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por la invitación. Un privilegio compartir con todos y todas ustedes, están aquí conectados. Siempre es bueno empezar, si vamos a hablar de planificación en términos más generales, tener una definición, ¿verdad?, de qué es esa profesión, esa disciplina. La planificación no es otra cosa que el proceso político mediante el cual se diseñan e implementan medidas y políticas públicas que inciden sobre el uso del espacio. O sea, es político, porque obviamente hay relaciones de poder involucradas aquí, y se desarrollan, como dije, estrategias de políticas públicas que inciden sobre cómo se aprovecha y se usa el espacio, ¿no? Hay una serie de herramientas disponibles para esto, pero lo importante es que la planificación como campo no se origina cuando la primera vez que el ser humano decide cómo organizar el espacio, ¿no? Eso parte innata, inherente, innata de cómo se organizan sociedades, pero la planificación como disciplina, como la conocemos hoy en día, realmente pues surge como parte del movimiento de modernización, ¿verdad? Y de la creación de burocracia, desde mediados de siglo, bueno, yo diría que finales del siglo XVIII hacia adelante. Pero tiene un auge, especialmente en finales del siglo XIX, con los primeros esfuerzos de designar usos de terreno para propósitos de salud pública, que querían separar usos industriales, separarlos de usos residenciales, porque saben que la gente, si vivía cerca de la fábrica, se iban a enfermar. Pero también tiene un origen claro en la institucionalización del racismo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. Es una disciplina que se crea en parte para tratar de proteger los derechos propietarios de la creciente clase media blanca de Estados Unidos. Y ese es el origen, realmente, por lo menos como lo conocemos en Estados Unidos. En Puerto Rico es un poco diferente, ¿no? En Puerto Rico, pues realmente, eso como campo, como disciplina, tiene un vínculo bien fuerte con la creación de instituciones que conforman el proyecto de Operación Manos a la Obra y de Lela, ¿verdad? Yo diría que la planificación y el derecho son las dos disciplinas, dos profesiones en Puerto Rico, ¿verdad?, que más fuerte tienen el vínculo en su gestión y su desarrollo al proyecto de Operación Manos a la Obra y de Lela. Y en ese sentido, pues, hay que tener ese contexto claro cuando hablamos de planificación en Puerto Rico. ¿Y por qué en parte hay que romper, o sea, para superar las condiciones que hay ahora, hay que romper con esas ideas que las anclan en ese pasado? Como muy bien mencionaba Diego, hay una creciente agenda abolicionista dentro de la planificación urbana, reconociendo pues que desde su gestión original pues ha sido parte de la estructura que sigue reproduciendo las desigualdades raciales a través de todo Estados Unidos. Y aunque en Puerto Rico tal vez, y voy a hablar de eso más adelante, no se implementaron muchas de las medidas de la misma manera que hizo en Estados Unidos, tuvo repercusiones similares. Entonces, yo voy ahora a compartir una breve presentación para hacerle unos planteamientos, pero yo estoy más interesado en la discusión en el grupo, más que en la presentación que yo pueda dar ahora. Déjame buscar rápido ver. Vamos a empezar aquí. Y pues, una de las áreas de la planificación, ¿verdad?, que diría que son de las áreas más importantes. Yo diría que la planificación, si yo fuera a hablar de áreas de impacto principales, diría que transportación ciertamente es una, planificación ambiental es otra, desarrollo económico local y regional es otra, pero vivienda es una de las más importantes, porque al fin y al cabo hay que entender por qué las personas viven donde
viven. Cuánto se debe realmente a elecciones individuales y cuánto se debe realmente a estructuras que restringen la posibilidad de escoger dónde quieren vivir y poder reproducir su vida material. Y por eso la vivienda, pues, es una de las áreas clave, ¿verdad?, y más importantes de la planificación como profesión. Y lo que quiero entonces brevemente hablar de algunos de los principios claves de vivienda, ¿verdad? Que tenga claro que no solamente cuando decimos vivienda estamos hablando de casas, de 4 paredes, cemento, el diseño, la construcción de ellas, o sea, eso sí, es parte, pero la vivienda es mucho más que eso, ¿verdad? Aquí pues comparto algunos principios básicos que nos van a ayudar en la discusión que vamos a tener más adelante, cómo conceptualizar la vivienda y cómo la planificación incide sobre eso. Pues la vivienda, lo primero es que provee la seguridad y la base mínima necesaria para la reproducción material de los hogares. Eso es lo que realmente hace, ¿verdad? Es una infraestructura base, mínima, pero que es esencial para que los hogares, las familias, puedan reproducir su realidad material. Y provee refugio, provee redes de apoyo, y por lo tanto es la unidad básica que define la fibra social de comunidades. Así que cuando hablamos de vivienda, no solamente hablamos de casa, hablamos de hogar, hablamos de familia, hablamos de comunidad, ¿verdad? Como una unidad que define la comunidad. Es la infraestructura base para asegurar la movilidad social. Y para eso, y para el último punto, la localización. Y la localización es tan o más importante que los precios y la calidad de vivienda. O sea, para que la vivienda sea realmente una infraestructura base que facilite la movilidad social a través de generaciones de las personas, ¿verdad?, de los hogares o de las familias, pues es importante tener claro dónde está localizado en relación al acceso a oportunidades económicas, oportunidades de desarrollo social, y oportunidades de amenidades y recreo, todas estas cosas que permiten que las personas, los individuos, pues, puedan tener una vida plena y de calidad y con aquellas oportunidades que faciliten sentirse logrados en la vida. Y por eso es que, precisamente por eso es que la vivienda tiene también bien fuerte con no solamente planificación, pero también con salud pública, con trabajo social. La vivienda es uno de los determinantes sociales de salud. Sabemos que, para dar un ejemplo, a familias de escasos recursos que sufren muchos desahucios, que tienen que mudarse muchas veces, eso empíricamente y con evidencia se ha demostrado que tiene un efecto nocivo sobre las posibilidades de desarrollo cognitivo de los niños. Así que es importante asegurar que uno se pueda proveer vivienda que sea accesible a oportunidades de empleo y servicios y amenidades, y servicios como hospitales, escuelas, etcétera, pero que también sea asequible, ¿no?, que no represente una carga económica para familias menos pudientes. Y para eso, usualmente muchos planificadores en Puerto Rico pues se enfocan mucho en lo que llaman calificación de suelo, ¿no? Entonces voy a hablar brevemente qué es eso. La calificación de suelo o zonificación es el uso reglamentado de qué se puede construir o no en un espacio. Hay lugares que están calificados o zonificados para uso industrial, otros que están calificados para zona residencial, pero de vivienda unifamiliar de un solo piso, o vivienda multifamiliar como condominio, ¿verdad? Se permiten distintas cosas. Y muchas veces los planificadores en Puerto Rico se enfocan en eso casi exclusivamente como herramienta, pero lo cierto es que hay muchas otras herramientas de planificación que inciden sobre la disponibilidad de vivienda. Uno son instrumentos financieros, subsidios de gobierno para ayudar que la vivienda sea asequible, distintos programas, ¿no?, o figuras jurídicas que aseguran distintas formas de tenencia, ¿verdad?, o de titularidad, y vamos a hablar de eso más adelante. Entre otros, otra diversidad de programas. Sé que hay muchas maneras de incidir para asegurarse que se pueda proveer una vivienda asequible en Puerto Rico o en cualquier lugar. Lo que voy a hacer brevemente es darle un poquito de trasfondo, o por lo menos elaborar un poco más en un ejemplo que trajo Diego, y yo creo que lo discutieron también con Joaquín, sobre la historia del redlining, ¿no?, o la segregación forzada en Estados Unidos. Este mapa que están viendo
es un mapa que se utilizó en la década de los 40 para que los bancos, esto es un mapa que producía el gobierno federal de Estados Unidos, ¿verdad? A través de FHA. Pero estos mapas lo que designan son lugares donde tienden a haber personas o hogares que son más, digamos, tienen mejores condiciones económicas para poder pagar préstamos o hipotecas. Las áreas de verde son las mejores, las áreas de azul le siguen, la amarilla es como que es regular, pero todos pueden pagar, y entonces están las zonas rojas, que son las zonas donde dicen que no se pueden dar préstamos hipotecarios y que las personas no pueden tener, no se le pueden otorgar ningún tipo de hipoteca o préstamo financiero, porque nunca las van a poder pagar. Pero uno de los criterios para designar esas zonas rojas era ver cuánta gente no blanca vivía en esos lugares. Y como se designaba en rojo, ¿verdad? Personas negras, personas puertorriqueños, hispanos, a la medida que hubiera una mayor proporción de personas no blancas, ese era el criterio principal. Independientemente si tenían capacidad económica o no. Ese era el criterio principal para designar esa zona roja y decir que esos lugares no se le iban a hacer préstamos hipotecarios. Y por lo tanto esas personas no podían ser dueñas de casa, no podían tener acceso a riqueza. Y eso crea unos patrones de segregación que se dejaron, no se atendieron y no se le dio un giro de curso a esto hasta entrado a los 60, ¿verdad? Cuando se aprueba el Fair Housing Act. Este proceso de designación de áreas rojas, pues en inglés le llaman redlining. Esos son mapas que se utilizaron, pero esa historia no acabó con el Fair Housing Act. Esos lugares que están segregados en rojo en los 40 y 50, todavía 70, 80 años después, al día de hoy, siguen siendo los lugares que concentran mayor pobreza, que tienen menos oportunidades, más desinversión, que las personas tienden a vivir una peor calidad de vida, y que el criterio principal para determinar eso es la raza de la persona. Y lo que enseño aquí, esto es una gráfica, ¿verdad? Que parece que es un poco complicada, pero es una gráfica que un poco demuestra los efectos a largo plazo de esta política de redlining. Esto es un trabajo que llevó a cabo el economista Raj Chetty de Harvard y todo su equipo de trabajo, no él solamente, donde ellos utilizaron una serie datos de pronto si hay un estudio como ese en Puerto Rico, como el que voy a explicar ahora. No, bueno, voy a explicar por qué es tan difícil reproducir este estudio en Puerto Rico. El Raj Chetty lo que hace es que utiliza datos históricos de las planillas sobre ingresos, de contribución sobre ingresos, a través, yo creo que desde finales del siglo XIX hasta el presente, para saber si las familias, a través de generaciones, ¿verdad? A la medida que las familias tienen hijos, esos hijos tienen otros hijos, etcétera, tienen mejores o peores condiciones de vida, ¿verdad? A través del tiempo, y qué tan desigual es ese proceso. Y ellos lo que estaban viendo, si pueden ver este eje horizontal aquí, muestra el ranking del nivel de ingreso, ¿verdad? Mientras más a la derecha, pues más alto el nivel de ingreso de los padres, ¿no? Estos son ingresos de los padres. Y aquí tenemos en el eje vertical ingresos de los hijos, que es ranking, ¿verdad? Mientras más alto, pues más alto es el ingreso. Esta línea azul lo que representa es la movilidad intergeneracional entre familias blancas. Y esta línea roja es la movilidad intergeneracional entre familias negras. Y ellos lo que descubrieron es que, contrario a entendimientos convencionales, que muchas veces reproducimos y lo seguimos diciendo aquí en Puerto Rico, de que mira, el que está mal es porque no se supera y no quiere trabajar, pues lo que demuestra esta gráfica es que independientemente de cuánto dinero tenía la familia, o sea, tenían los padres de una familia negra en Estados Unidos, independientemente de cuánto dinero iba a tener,
sus hijos siempre iban a estar peor que los hijos de una familia blanca que estaban en el mismo nivel, que empezaron en el mismo nivel de ingreso. Quiere decir que la familia blanca siempre, independientemente de su nivel de ingreso comparado, que sea igual al de una familia negra, las posibilidades de movilidad social siempre van a ser mejores para la familia blanca sobre la familia negra. Y eso lo demostraron utilizando datos pues, de planillas de contribución sobre ingresos en Estados Unidos. Y cuando uno miraba esto a través del espacio, ¿verdad? A través de comunidades, se daban cuenta que eso persistía a través de distintas comunidades. O sea, esas comunidades que eran bien pobres en los 40 y los 50, que se le hizo redlining en el 2010, 2020, todavía consistentemente seguían siendo los lugares donde tendrían que haber familias que alcanzaban peores niveles de movilidad social. Así que la política pública de vivienda y las instituciones de planificación tuvieron un rol directo sobre eso. La pregunta dice, el factor número 1 para determinar tu futuro es el zip code. Yo diría que ese es el número 2. El número 1 es la raza. En Estados Unidos, pero sí, el zip, es que están vinculados, ¿verdad? Ese están vinculados. O sea, como explicaba ahorita, el de raza y zip code es bien difícil de separar. Porque las probabilidades que dada una raza vivan en ciertos zip codes, pues es bien alto. La pregunta dice sobre si en estudio como ese en Puerto Rico, de esta movilidad social no, y de uno como redlining no, en parte porque en Puerto Rico existían esos mismos programas de FHA. Aquí los bancos no hicieron redlining como se hizo en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico se hicieron otras cosas diferentes. Y eso me lleva a hablar, pues, y Puerto Rico. Y yo creo que esta imagen ilustra mucho de cuál ha sido el marco de política pública y de planificación de vivienda en Puerto Rico desde los 40 hasta el presente, todavía. Y esto es un diagrama que produjo la CRUV, la Corporación de Renovación Urbana y de Vivienda, que es lo que conocemos hoy como el Departamento de Vivienda. Y que fue la agencia que se encargaba de utilizar estos fondos federales, distintos programas de vivienda para implementarlos en Puerto Rico. Y en este diagrama pues explican cuál es el razonamiento detrás del proyecto de planificación y modernización de Puerto Rico respecto al espacio. Si se fijan, empiezan, es como escalones, ¿no? Y en el escalón de abajo, y ven que esto es del 67, pero esto parece que puede haber sido hoy en día. En el escalón de abajo están lo que llaman las parcelas y los arrabales, ¿no? El Villa Sin Miedo, que lo vimos ahorita, es un caso clásico. Y la manera en que lo presenta es como que en la primera etapa de donde van a vivir familias en Puerto Rico, como esa primera etapa de una casa, ¿verdad? O por lo menos cuando ellos empiezan a atender el problema de vivienda en la isla. En ese proceso, utilizando fondos federales del programa de remoción de arrabales, que en inglés pues, le llaman slum clearance, que se utilizó para los proyectos de construcción de vivienda pública en Estados Unidos, eliminando los barrios tradicionales de las ciudades para acomodar las familias más pobres, racializadas, en un mismo espacio. Y igual que en Estados Unidos, estos proyectos de vivienda pública, como sugiere este nombre, se pensaron como algo transitorio, temporero, un paso, en lo que eventualmente llega a la meta principal, que es tener hogar propio, la titularidad individual. Y ese es el proyecto de modernización, ¿no? Y cómo el espacio entonces tiene que estar, los procesos de planificación del espacio tienen que estar dirigidos hacia eso. En otras palabras, para la planificación en Puerto Rico, las arrabales y parcelas son lugares donde no se deben vivir y que son la peor calidad de vida, según lo ve la planificación, ¿no? La vivienda pública son lugares transitorios temporeros, solamente es un paso en el camino, y hogar propio es la meta. Y en este caso, lo que ven es una vivienda de unifamiliar, ¿verdad? De urbanización de un piso. Eventualmente, pues, amplían esto para construir condominios y vivienda multifamiliar, pero esta era la visión. ¿Qué ocurre con esto?
Obviamente quienes vivían en arrabales y parcelas en Puerto Rico son comunidades predominantemente racializadas, totalmente discriminadas, y que siempre se les ha presentado como personas irresponsables que construyeron casas donde no debieron haberlos construido. ¿Cuál es la realidad? La realidad es bien diferente. Primero, que Puerto Rico no es el único lugar del mundo que tienen este tipo de asentamiento, ¿verdad? El término que se utiliza en literatura internacional es asentamientos informales. Y de hecho, en Puerto Rico, a pesar de que se dice que hay un montón de gente viviendo en asentamientos informales, y que un montón de gente no tiene título, y que es gente irresponsable, digamos, lo cierto es que en todo el planeta, hay este tipo de manifestación y en escala mucho más grande que en Puerto Rico, muchísimo más grande. Piensen en favelas de Brasil, piensen en Tugurios de Bogotá, piensen en aquellos asentamientos informales en Bombay. Y de hecho, dicho sea de paso, ahora que el planeta está siendo un lugar mucho más urbanizado, el principal motor de urbanización del mundo no son las construcciones formales de vivienda, es la expansión de asentamientos informales. Y los motores que movieron a que las personas vivieran en estos lugares siempre han sido los mismos. Hay una desinversión grande en áreas rurales, ya no se invierte tanto en actividad económica allá, o hubo un proyecto de industrialización, o que se concentran los empleos y las oportunidades de empleo en las zonas urbanas. La economía formal, ni siquiera en los mejores años de Operación Manos a la Obra, ni siquiera en los mejores años, fue capaz de producir las suficientes unidades de vivienda asequibles para acomodar la creciente mano de obra que necesitaban estas industrias nuevas. Así que las personas construyeron, buscando empleo, en un lugar donde se fuera relativamente accesible a su lugar de trabajo. Y digo, esto fue una de las olas, ¿verdad?, de la creación de distintos arrabales y parcelas. Y que lo cierto, aunque el Estado siempre tiene una visión bien adversa con las parcelas de arrabales, lo cierto es que le resolvieron un problema, porque el Estado jamás y nunca iba a poder sustituir o construir las suficientes unidades de vivienda. Empiezan a construirse los primeros proyectos grandes de vivienda pública. La idea era arrasar y eliminar todos los arrabales para relocalizar forzosamente a las personas a vivir en los proyectos de vivienda pública, y se hizo en parte, pero no pudieron con el nivel, y se implementaron una serie de programas, muchos exitosos, que eran para mejorar la calidad de la vivienda en los lugares donde ya la gente quería vivir, donde ya tenían comunidad, donde ya tenían lazos solidarios y comunitarios. Uno de esos proyectos, el más conocido, es el esfuerzo propio y ayuda mutua, donde se le daban adiestramiento y fondos y materiales para que las personas mejoraran la calidad de vivienda ellos mismos, construyeran mejores paredes, mejores techos. Y esa fue una forma inteligente de atender esto, pero por mucho, aún con esas excepciones, la actitud del Estado siempre fue bien adversa, ¿no? Y no reconocerle tenencia a las personas que viven en arrabales, ¿verdad? Y yo no digo título de propiedad, porque eso es otra historia, pero tenencia es que se les reconozcan que son personas que ocupan ese espacio, que aunque se digan que siempre que son informales o ilegales o que ocupan o que están invadiendo, lo cierto es que en terrenos que no estaban en desuso, que no estaban produciendo, que ahora ocuparon un espacio que realmente es vital para ofrecerle vivienda a la mano de obra que necesitan los espacios urbanos. Y que cuando uno habla con personas que viven o se han criado en estas comunidades, lo cierto es que ellos, entre ellos, no tienen un problema de formalidad o de tenencia. Todo el mundo sabe qué casa le pertenece a quién y cuáles son las reglas de cómo se hacen intercambios de unidades de vivienda, ya sea por compraventa o por alquiler. Llega entonces la visión de vivienda pública, ¿no? Entonces ahí se pensaba que iban a ser comunidades transitorias, y con esa visión que todavía impera, que son comunidades transitorias, temporeras, se crea otra relación sumamente adversa con el Estado, que de nuevo son predominantemente familias, individuos racializadas, y que viven bajo asedio constantemente por el Estado en términos de
la presencia policíaca en muchos de esos lugares, el acoso constante de la administración de vivienda pública muchas veces para desahuciar y desalojar espacios si entendían que había que movilizar personas, y la miopía del gobierno que no ve que, por ejemplo, en vez de abandonar la vivienda pública como un proyecto, se da cuenta que es una de las formas que asegura una vivienda segura y duradera para un montón de familias. De hecho, tanto es así que creo que hasta hace unos meses la lista de espera para vivienda pública era de alrededor de 16.000 familias. Igual, para Plan 8 la lista de espera es de 10.000 personas. Quiere decir que hay una demanda grande por vivienda asequible que no la está supliendo el mercado. Así que le toca al Estado de una forma u otra atender eso. ¿Y qué pasa? Pues en estos lugares, pues en arrabales se concentra mucha desinversión y deterioro, grandes niveles de concentración de pobreza, porque el espacio dice que esos son lugares que no se deben habitar y por lo tanto no le interesa mucho las mejoras en esas áreas, aunque ha habido excepciones con proyectos de comunidades especiales, etcétera, pero predominantemente esa es la visión. En lugares de vivienda pública, pues lo ven como lugares transitorios, lugares temporeros que las familias se han aprovechado y que se han aprovechado en su visión de los beneficios que le provee el gobierno y que son lugares que reproducen criminalidad y otras desamenidades y que por lo tanto tienen que mantenerse bajo sello ambos de la policía y de la administración de vivienda pública. Y no obstante, el hogar propio, que las de urbanizaciones de condominios por lo general gozan de muchos subsidios de parte del gobierno, una inversión más sostenida, de mejor calidad en términos de la calidad de infraestructura, calidad de vivienda. Y que dicho sea de paso, mucha gente no lo sabe, cuando uno suma en Puerto Rico el total de exenciones contributivas que se dan al interés hipotecario, saben que cuando tienen una hipoteca, tienen una exención contributiva sobre el interés. Cuando uno suma todas esas exenciones contributivas a la hipoteca en Puerto Rico, superan a todos los programas de vivienda pública y vivienda subsidiada que se financian a través del gobierno federal. O sea que sale más caro sostener esto con los subsidios públicos que esto. Pero a una le llaman vivienda pública y a otra no. Déjame ver. Y esto pues tiene unas repercusiones sobre cómo se reproduce el espacio. Entonces, esto sí, pues hay cosas parecidas a lo de redlining. Tal vez no una política tan, digamos, explícita como la que hubo en Estados Unidos, pero tiene ese marco y cómo se implementó tiene unas consecuencias similares sobre cómo se utiliza el espacio y cómo se reproduce la segregación entre comunidades. Entonces, cuando hablamos de segregación residencial, pues estamos hablando de desigualdades geográficas. Y pueden ser desigualdades en niveles de desarrollo, ¿verdad? Entre comunidades, barrios y localidades, en términos de ingresos, en lugares que son más ricos que otros, aprovechamiento académico, en lugares que hay una mayor concentración de personas con grado universitario o escuela superior y otros que no, nivel de empleo, salud, ¿verdad? Hay lugares que tienen una expectativa de vida y una mortalidad infantil cuyos indicadores superan los de otros lugares donde los indicadores de salud son mucho peor, y seguridad, ¿no? ¿Verdad? En términos de la exposición a actividad criminal y las consecuencias que puede tener sobre eso. Y esas desigualdades tienden a ser duraderas, ¿verdad? Igual que como se dio en Estados Unidos, y tienen pocos cambios intergeneracionales. Y aquí les voy a enseñar unos mapas con algunas diferencias de algunos de estos indicadores entre el Census Tract en San Juan, según el Censo Federal en el 2018. Para quien no lo sepa, Census Tract no es otra cosa que una unidad geográfica que utiliza el Censo Federal para recoger información y que es, cuando uno mira las líneas en un mapa, pues se parecen bastante, es lo más cercano y lo más análogo a comunidades como las conocemos nosotros.
O sea, es una unidad que es más pequeña que municipio, más pequeña que barrio, pero es más grande que una cuadra o un bloque. Y aquí pues podemos ver, por ejemplo, en San Juan, diferencias claras en la mediana de ingresos. Hay lugares donde la mediana de ingresos son mucho más altos que en estas partes de acá. En espacios bien cercanos uno de otro, ¿verdad? Así que ciertamente hay un patrón de segregación claro ahí. Igual con la tasa de desempleo. Lugares que la tasa de desempleo es mucho más baja que otros y en otros donde hay una concentración alta de niveles de desempleo. Tasa de participación laboral es un poco diferente. Igual en estas partes del norte de San Juan uno ve una tasa de participación laboral mucho más alta, pero el cuento es mucho más mixto en otras partes, pero también hay unos patrones claros de segregación. Tasa de pobreza igual sigue más o menos en la misma línea de las diferencias en términos de ingresos. Lugares mucho más prósperos en términos de su tasa de pobreza comparado con vecinos inmediatos, ¿verdad? Comunidades inmediatas. ¿Y qué pasa? Que eso pues, además de la desigualdad en esos indicadores, también hay una desigualdad en términos de oportunidades, ¿no? Te voy a adelantar un poco porque estas son menos importantes. Pero esto es un mapa del precio, la mediana de precio de vivienda por metro cuadrado, en dólares, ¿verdad? Calculado usando datos de transacciones financieras, ¿verdad? De compraventa de vivienda. ¿Y qué pasa? Que el precio del suelo usualmente es un buen indicador de lugares que concentran más oportunidades de empleo, mejores servicios, mejores amenidades y infraestructura de recreación, etcétera. Y podemos ver que ciertamente hay una desigualdad increíble a través del municipio de San Juan. Y uso San Juan de ejemplo porque donde vivo es el ejemplo más inmediato, pero este tipo de mapas se puede hacer con otros lugares. Y la diferencia es abismal entre comunidades que están inmediatamente una al lado de la otra. Pero hay unos bolsillos claros de concentración. ¿Y cuáles son algunos instrumentos de política pública y planificación que pueden incidir sobre esto? Yo les mencioné algunas: zonificación, instrumentos contributivos, ¿verdad? Impuestos que se pueden imponer sobre instrumentos financieros, programas de vivienda pública y subsidiada, instrumentos de tenencia que pueden ser titularidad individual, que por mucho tiempo el gobierno de Puerto Rico apuesta a eso como instrumento, o instrumentos de tenencia colectiva como las cooperativas, los fideicomisos de tierra, inversión pública en mejor infraestructura y lo que llaman en inglés land value capture o captación de plusvalía, que son instrumentos, pueden ser contributivos o financieros, que lo que hace es que le ponen un precio a la actividad de especulación sobre un suelo, de manera que evitan cosas como la gentrificación y el desplazamiento de familias. Y nada, lo dejo ahí, que ya creo que ya hablé demasiado. Para sus preguntas y comentarios y tener la discusión que quieran tener. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que fue fascinante ver los mapas, ¿verdad? Cómo te visualiza el impacto que tiene. No sé si estaba ahí, creo que lo vi por encimita, pero yo te puedo garantizar que hay una correlación también, ¿verdad? Entre las personas que se enfrentan a un procedimiento criminal y quienes no, basado en los mismos bolsillos que tú mencionaste. Tenemos una pregunta, no se llama Isep, ella se llama, ella es nuestra amiga, pero como tiene el nombre, que está usando otra computadora, así que mete mano ahí. Sí, ay, sorry, es que estoy trabajando y ya sabes, me conecto por aquí, por acá. Mira, gracias por la presentación, pero a mí me hace muchísimo sentido, y en Puerto Rico, ¿verdad? Tú pusiste el video de Villa Sin Miedo, y existen muchos sectores como Villa Sin Miedo todavía, que todavía están esperando esos títulos de propiedad, by the way, hacen 40 años atrás y no se le han dado. Y ciertamente, por eso hice la pregunta de si esos estudios se habían hecho en Puerto Rico, porque cuando tú vas a estos sectores, lo que tú vas a encontrar es más personas negras, mucha pobreza, mucho inmigrante, poco acceso a escuelas, porque de hecho en varios sitios que trabajo, que él cerró las escuelas que tenían cerca, así que estos niños tienen que caminar 2 veces, 3 veces más, si su familia no tiene vehículo,
para poder llegar a la escuela más cercana. Obviamente mucho desempleo, porque también cuando ponen la dirección de dónde son, aquí se quejan de que la gente no quiere trabajar, y la realidad es que yo, que he estado en estas comunidades, he visto cómo estos padres salen a veces 2 y 3 veces a buscar empleo y no se lo dan porque la dirección es de donde ellos viven. Quizás si pusieran otra dirección le daban el trabajo, pero no pasa, ¿verdad? No pasa. Y eso a mí me pasó cuando estudié en la universidad. Yo tenía una compañera de Llorens Torres buenísima. Yo creo que la mejor estudiante de la clase. Y todos nos graduamos, conseguimos trabajo y ella no. Y nos llamaba la atención. Y pues ella ponía su dirección porque ella vivía en Llorens Torres. Y resulta que le prestamos una dirección, ¿verdad? Pues puso la dirección de otra persona. Y justo cuando puso la dirección de otra persona, le dieron el trabajo, después de haber solicitado en varias ocasiones. Así que yo creo que en Puerto Rico es bien importante hacer un estudio como esto, resaltar la importancia de esta segregación que seguimos teniendo y que evita que la gente pueda realmente desarrollarse, ¿verdad? Los mantiene dentro de un estado de pobreza y de falta de acceso y oportunidades. Me parece que debe ser imperativo hacer eso. Gracias, Alice. Raúl, ¿quieres comentar? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que estudiar bien y contextualizar bien cómo se han dado estos patrones de segregación, ¿no? Yo creo que en el caso de redlining, yo no sé si es el mejor análogo para hablar de ese proceso en Puerto Rico. Digo, o sea, hay ejemplos de cosas bien parecidas que se parecen muchísimo. Yo creo que cuando uno mira los primeros mapas de calificación en Puerto Rico, todos los arrabales y parcelas estaban zonificados con la letra M de mejora, ¿verdad? Porque eran lugares que querían relocalizar y desplazar a todo el mundo ahí. Y que cuando uno mira a través del tiempo, esos lugares que estaban calificados como M siguen siendo muchos de los lugares que concentran grandes niveles de pobreza. Y aunque no había un redlining como en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue un mapa de FHA que dijera que no le presten estos lugares, lo cierto es que por ser lugares que concentran muchas familias que no tienen títulos de propiedad o que no tienen titularidad formal reconocida por el Estado, pues no pueden acceder a instrumentos financieros o préstamos, ¿verdad? Para tener mayor inclusión financiera, digamos. Ahora, dicho eso, tengo que mencionar que en Puerto Rico siempre, de una forma u otra, se ha visto que la solución a esto es otorgar títulos de propiedad individual. Y hay una literatura amplia de distintas partes del mundo. Como les dije, Puerto Rico no es el único lugar que tiene comunidades como los arrabales y parcelas, ¿verdad? En el planeta entero está esto en cantidades mucho más grandes. De hecho, en Puerto Rico estos asentamientos no son más grandes, porque mucha de la gente que se hubiera mudado a estas comunidades terminó yéndose hacia Nueva York o Chicago, ¿verdad? En esos años de mucha precarización y mucha precariedad. Pero se han hecho experimentos con la idea de que si tú le das título individual a todos estos lugares, ellos van a poder utilizar esa propiedad como un colateral para solicitar préstamos, para convertir su casa en riqueza. Y lo que se ha observado a través del tiempo es que eso no ocurre. Eso no ocurre. Y estoy hablando de programas de titularidad grandes en México, en Perú, en India y curiosamente en Estados Unidos. En el sur de Texas hay unos asentamientos que se llaman las colonias, que son de comunidades principalmente de mexicoamericanos, distintos hispanos, que se establecieron informalmente en esa frontera del sur de Texas, que no tienen título de propiedad, les dieron títulos de propiedad y lo que ven a través del tiempo es que no logran convertir la casa en una fuente de riqueza. El título les ayuda en otras cosas, pero esa no es una. Esa no es una. En parte porque los bancos no quieren aceptar eso como un colateral para un préstamo. Así que lo que hemos visto es, digo, el que quiera título individual, pues uno debe buscar la manera de facilitar ese proceso. Pero más que título individual, es como lo que tienen que tener es tenencia segura, ¿verdad? Y eso requiere que el Estado vaya por una transformación, una conceptualización nueva de cómo reconoce distintas formas de tenencia, ¿verdad? Y hay un precursor aquí en el proyecto del Fideicomiso del Caño Martín Peña, como un ejemplo exitoso de esto. Hay otros ejemplos que no tuvieron que hacer, que no tuvieron que pasar por el proceso del caño, que fue a través de una ley especial y décadas de lucha. Hay una comunidad, no me acuerdo ahora el nombre, en Loíza, que
fue asesorada por la licenciada María Hernández Torrado, que entraron en un acuerdo con el municipio, donde el municipio les cedió el terreno donde, que estaban ocupando por $1. Y ellos crearon una corporación, que es la que es el arrendatario en este caso, y ellos internamente tienen un acuerdo de cómo se dividen las propiedades. Y entonces esa corporación comunidad, cuando tengan que solicitar ayuda, pues lo hacen a través de esa entidad. O sea que hay otra forma de hacer esto, porque en parte la cuestión del título individual es que toma un montón de tiempo. De hecho, como parte de los fondos CDBGDR, ¿verdad? Ahora que estamos en la reconstrucción por desastre en María, el Departamento de Vivienda tiene una meta de otorgar más de 20,000 títulos de propiedad por presión de HOT y FEMA. Vamos para 2 años y pico de eso, y de esos 20,000 han logrado otorgar 42. No, yo ahí he visto otros licenciados aquí, saludos Carlos y saludos Tim, y ellos creo que son notarios también. El proceso de legalización, el tracto que se lleva, eso es un proyecto de vida. El que quiera hacer eso, Dios lo bendiga, porque eso es una investigación y un trabajo bastante serio. Lo que hay que hacer, reconciliación, todo lo que tenga que ver eso con el registro. Y como tú muy bien has dicho, si el propósito de la legalización, ¿verdad?, del título es acceder a unos mercados, ya existe evidencia empírica que eso no necesariamente aumenta la posibilidad económica, ¿verdad?, movilidad, ni las oportunidades. También porque los bancos no le van a prestar a las personas que tengan título en un lugar que ya tradicionalmente se ha discriminado. O sea, el valor para ellos es cero. Y lo que sí ocurre entonces, si tenemos una presión externa de tanto los municipios como por el proyecto de expropiaciones, ¿verdad?, para revitalizar esos espacios con nuevas personas, que usualmente son personas más pudientes, y por eso fue que yo incluí el ejemplo de Vietnam en Cataño, en Guaynabo, y lo incluí entre los materiales, ¿verdad?, la lucha que tuvo la comunidad vietnam y cómo el gobierno activamente iba destruyendo distintas partes de esa comunidad para desalentarlo y para que acepten la transferencia a esos lugares transitorios que tú mencionaste, que terminan siendo permanentes porque es que nunca ni hay espacio y no pueden acceder a ese otro espacio económicamente. Y a eso yo le añado, ¿verdad?, que con la política de mano dura en los 90 fue paralela con la privatización de la administración de vivienda, ¿verdad? Antes recuerdo que habían conversaciones de cómo los espacios en residenciales públicos tenían espacios verdes, tenían acceso a distintas entradas y salidas para poder que la comunidad tenga una pertenencia dentro de, y a pesar de que no necesariamente les lograba esa movilidad, sí había un sentido de pertenencia y de seguridad que mencionó Raúl durante ese periodo. Al extraer entonces esa gerencia, ¿verdad?, comunitaria, regresa esa incertidumbre, ¿verdad? Porque tan pronto llegó la privatización, llegaron unas reglamentaciones nuevas, el gobierno federal incluyó a través de la política de su guerra contra las drogas, la posibilidad de que cualquier persona que tenga a alguien dentro de su espacio con fondos federales, ¿verdad?, de que te saquen del apartamento si un sobrino tuyo tiene pasto afuera. Así que a pesar de que no existen muchos ejemplos de eso en Puerto Rico, eso no quiere decir que no esté ahí ese miedo, ¿verdad?, y esa impresión. También quería aportar bien breve cómo es que la política siempre, o por lo menos de planificación de lo que han mencionado y de lo que he leído, ¿verdad?, en el libro de la planificadora Fuller Marble, si puse el nombre al revés, perdóname, pero cómo siempre ha sido o siempre se ve, por lo menos en la comunidad, top-down. Y me explico de que nunca, o por lo menos bien rara vez, escuchar lo que pasó en Villa Sin Miedo, en donde la comunidad se autoconvoca, de que la comunidad decide qué quiere hacer. El caso del fideicomiso Caño Martín Peña sí es uno de los ejemplos, pero siempre hay una pelea en donde el gobierno entonces quiere imponer a la fuerza su visión y para bien o mal, ¿verdad? Quería ver si tenía algún comentario sobre eso. Sí, es que eso es una como mencionaba, una de las tradiciones más nefastas de la planificación como profesión en Puerto Rico, ¿no? Es que siempre se ha sido un esfuerzo primero de
empequeñecer las comunidades, ¿verdad? Bien paternalista en su visión y su forma de implementarse. Entiende que las comunidades son incapaces y que por lo tanto hay que atenderlas. Y digo, la historia tampoco es tan blanco y negro. Ha habido muchos ejemplos donde en instancias el gobierno asume distintas actitudes, ¿verdad? El programa de esfuerzo propio y ayuda mutuo es uno. Lo que pasa es que pues, por un lado tiene ese programa y por el otro sigue removiendo comunidades. Y por eso es que es complejo. Y también tienes unidades como los municipios que tienen también una historia compleja, con muchas comunidades. En un municipio, alcaldes que han tenido una relación bien adversa con muchas de estas comunidades rescatadas. Y tienes otros alcaldes que dijeron un momento dado, mira, esto me resuelve un problema, no tengo que estar buscándole casa a este grupo de personas, mejor pavimento carretera, le pongo agua y luz, y eso pasa en muchas comunidades en Puerto Rico, y lo dejo ahí. Y ha habido pues otros proyectos donde casi como proyectos pilotos, ¿verdad? Es que se dan estos casos de un esfuerzo de planificación que sea desde abajo. O sea, todavía no es algo dominante en la visión de cómo se implementa planificación en Puerto Rico, que siempre es algo que es como proyectos pilotos. Está el ejemplo del Cañón Martín Peña, pero ha habido otros, ¿verdad? Está en la Corporación de Cantera, está varios proyectos de la Perla en los 70, está el proyecto de reubicación y de redesarrollo de Mamelle, luego del desastre y el deslizamiento de los 80. Y probablemente vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Pero que sí, siempre es algo más como proyectos pilotos y todavía no es el paradigma dominante que debiera ser. Y que el Estado no se da cuenta que la mejor manera, la forma más fácil de hacer esto, al fin y al cabo, porque las comunidades no los poblan idiotas, la gente tiene claro cuáles son sus problemas, la gente tiene claro qué cosas es lo que hacen falta y cómo son las soluciones. Y para eso el gobierno tiene que entablar una relación de coproducción, que es una relación que mira a las comunidades como pares. Y para eso pues tiene que pasar por una transformación ideológica profunda, que todavía no se da. Diría que hay ejemplos de algunos municipios haciendo eso, con algunas comunidades. Tal vez buscando alguna ventaja clientelista, digamos, no completamente altruista, pero y yo creo que lo importante es pues, no pelear la desesperanza y cual, mira, si hay precedentes y ejemplos que han sido exitosos, ¿cómo los podemos extrapolar? ¿Cómo podemos definir relaciones con el Estado? Y yo diría que especialmente en el contexto que estamos ahora, que todavía estamos en un pleno proceso de reconstrucción. Yo ahora voy a hablarte de otro segmento, ¿verdad? De la economía, de la población, ¿verdad? Estas comunidades pudientes que han podido hasta cierto punto vivir con una servidumbre de construcción y a la misma vez con unas leyes que les permiten entonces implementar unas medidas de seguridad que tanto al Estado le conviene hasta cierto punto, ¿verdad? Porque le quita la presión de tener que invertir en seguridad el propio Estado, pero que crea unas divisiones literales, y eso mucho habla el libro de la doctora Dinsi, que físicamente uno puede estar en medio y en 50 pies mirando para distintos lugares, tienen distintas relaciones entre distintos espacios. En algunos pues están completamente encerrados, que es una cárcel autoimpuesta por una comunidad pudiente, y al otro lado tienen la cárcel porque el gobierno decidió que tú eres muy peligroso. Así que tenemos esa físicamente verlo, pero a la misma vez crea ese impacto, ¿verdad? Social entre ellos. Y esa es la parte que a mí me encanta, hablar de todos, porque todos son los malos excepto los otros. Están los ellos que están al otro lado. Y quería ver cuáles son pues tu pensar sobre ese tipo de relación, ¿verdad? Cuando el gobierno entonces establece ciertas medidas favoreciendo a un grupo sobre otro para entonces mantener esas divisiones que has discutido. Sí, ahí eso es tremendo ejemplo. O sea, primero que son patrones de segregación bien claros, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, el proyecto de cierre de urbanizaciones no tiene otro fin que no sea la exclusión de otros. Pues al fin y al cabo es lo que es. Y digo, y esto yo lo digo como alguien que tiene familiares que viven en urbanizaciones cerradas y en parte fue casi un movimiento
completamente dominante desde los 90, ¿verdad? Yo diría que la visión más amplia de lo que es mano dura y la visión punitiva para atender problemas de criminalidad, de falta de inversión social y de ayuda, y que está atado, ¿verdad?, al proyecto de desmantelamiento de beneficencia social. Pero lo curioso siempre es el doble discurso en muchas cosas de esta, ¿verdad? Para ciertos sectores, cierta clase social, ¿verdad? El Estado asume un discurso bien diferente como lo hace con las comunidades más pobres. Siempre los pobres pues se pintan como los vividores, los listos que se aprovechan del sistema. Yo estoy viendo ahora la noticia de lo de Airbnb en el residencial público, que vino de un chisme de alguien, ni siquiera con evidencia, vino por pura especulación y un reclamo de alguien, pero que ya coge pon con la visión y el discurso punitivo hacia las comunidades pobres. No obstante, y se les llaman vividores, ¿no? Pero no obstante, se pierde de perspectiva esas comunidades de clase alta o más pudientes, las carreteras no las construyen ellos. Los parques de sus urbanizaciones no los mantienen ellos, mantienen los municipios, los mantienen agencias del gobierno central. Las distintas servidumbres que facilitan el paso tampoco los mantienen ellos. Las hipotecas y esas contribuciones de exenciones sobre los intereses hipotecarios vienen por subsidio del gobierno. Incluso en casos donde ha habido invasiones de terreno, y estas son invasiones de verdad, como en La Palguera, que son de casas de gente pudiente que construyeron sin un solo permiso y sin un solo título, construyeron sus casas de veraneo ahí, el Estado se los aceptó. O como el condominio Millennium en la entrada del Viejo San Juan, que se empezó a construir sin un solo permiso, pues el Estado lo aceptó, ¿no? Y entonces pues tiene un discurso, se hace el Estado y el régimen de planificación se hace cómplice de que cierta informalidad sea ilegítimo, pero cierta informalidad sea completamente legítima, aunque esté en violación de sus propias reglas y reglamentos. Recuerdo ese caso del Millennium y cómo generó ese como doble discurso, y lo recuerdo, de que cómo vamos a poder derrumbar esto si ya existen otros negocios jurídicos encima de. Sin embargo, cuando vemos ese mismo ejemplo, como tú acabas de decir, o como vimos al principio, la comunidad invade y un gobierno, o sea, una comunidad de gobierno, y encima de eso construye, pues ellos tienen unos bienes allí también, ¿me entiendes? O sea, que es exactamente el mismo argumento, pero como uno tiene más chavos que el otro, entonces pues tenemos ese double talk, como muy bien señala. Así que yo le abro el espacio a los compañeros y compañeras que tengan algo más. Ya estamos llegando a la hora y cuarto. No quiero abusar mucho más, a pesar de que esto es una conversación que la podemos tener por 6 horas más. No lo voy a hacer. Creo que veo una pregunta por ahí. Mira, a ver, Raúl, en el chat. Esa es una buena pregunta. La pregunta de Armando es si estos proyectos de vivienda de ingresos mixtos puede ayudar con problemas de desigualdad espacial o empeorarlo. La premisa de esto, ¿verdad?, es que pues, tú tienes unos proyectos de vivienda pública que tienden a concentrar pobreza en el mismo lugar. Eso es cierto, eso es cierto. Y que tal vez estos proyectos de ingresos mixtos facilitan mayor integración de personas. Tomando la premisa por sí sola, como si fuera lo que se hizo realmente, pues chévere, uno podría estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Uno lo que quiere derrumbar patrones de segregación es que haya mayor integración de distintos niveles de ingresos y raza, etcétera, género. Pero es que eso no es lo que son esos proyectos, ¿verdad? Y está Gautier Benítez, pero también tenemos que acordar lo que ese es uno de 3. El otro es el de La Gladiola. Y el otro es el tercero de Puerta de Tierra. Estos son los 3 proyectos de ingresos mixtos. Y el problema es que vienen para demoler proyectos de vivienda pública y que esas unidades nuevas de ingresos mixtos no son en sustitución de uno a uno. O sea, quiere decir, si se demolieron 140 unidades en Cagua, no va a haber 140 unidades subsidiadas en el proyecto nuevo que viene a sustituir Gautier Benítez. Esas familias que no pueden solicitar esos programas subsidiados, que de hecho, aun cuando son subsidiados, los alquileres son más altos que lo que estaban pagando en el residencial público, pues ellos tienen que buscar otra alternativa.
Y tal vez probablemente van a tener que ponerse en la lista de espera de 10.000 personas para plan 8. Y lo que se ha visto, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no, la Gladiola, ¿verdad? Lo han denunciado. Es que los administradores de estos proyectos de vivienda mixta lo que hacen es que están acosando constantemente a las personas que vinieron del residencial a vivir ahí y buscando cualquier excusa para desahuciarlo, sacarlo y convertir esa unidad en una unidad a precio de mercado, ¿verdad? Y que llegue alguien que pueda pagar más. Así Eso que es un buen punto, sí, porque tengo mi esposa que está en la clínica de la Inter, me ha hablado de varios incidentes similares en donde le ponen la presión y entonces se inventan figuras que como que no estaban ni siquiera discutidas en los contratos y todo. Así que eso es un punto excelente. Disculpa que te interrumpí, pero es que tenía ese pensamiento. No. Yo creo que eso va perfecto lo que estábamos hablando y yo creo que de nuevo, la premisa, yo estoy de acuerdo con la premisa, ¿no? Es desde la premisa hasta lo que se termina implementando, pues es otra historia. Y termina precarizando aún más la situación de las personas que vivían en los proyectos de vivienda pública. Yo creo que en parte también es que siempre se ve el tema de vivienda pública como algo que tiene que ser temporero. En parte porque eso lo hemos arrastrado de Estados Unidos. Hay un montón de países en el mundo donde la vivienda pública no se ve como algo temporero, ¿no? Sino que se ve como un vehículo para asegurar que las personas puedan tener su casa segura a través de la vida. Y el ejemplo, sí, hay varios, pero el más obvio, el más radical en esto fue Singapur. En Singapur, 90% de las personas viven en vivienda pública. Y no está pensado como algo temporero, ¿no? Es un programa para ayudarlos a adquirir su casa. Y de hecho, el nivel de titularidad, ¿verdad?, de home ownership en Singapur es mucho más alto, es de los más altos en el mundo, es mucho más alto que Puerto Rico, que lo ha hecho a fuerza de hipoteca. Interesante. Yo quisiera darte las gracias nuevamente, pero antes de terminar, quería recordarle a todo el mundo que hoy hablamos, ¿verdad?, de vivienda, pero la planificación no es vivienda exclusivamente. Estamos hablando del impacto que tiene en las costas. Estamos hablando de por qué hay unos permisos en donde el Carso de Aguadilla explota para poner un nuevo centro comercial, porque tenemos piscina en la playa. Recientemente y la capacidad de una agencia pública de poder regular correctamente. Recuerdo el libro de Arturo Masol de la Vía Verde, de cómo ciertas personas que eran dueñas, pudientes de ciertos lugares, pues podían evitar que la Vía Verde le pasara por su terreno, sino que se movía de una serpentina, ¿verdad?, para evitar esa parcela. Así que vemos también dónde es que se ponen ciertas industrias, ¿verdad? El sureste de Puerto Rico y el suroeste siempre se han caracterizado por tener las petroquímicas, a diferencia de, porque pues están por allá y el área metro pues no necesariamente sufre los impactos. Así que todo eso, ¿verdad?, tiene su base, ¿verdad? Y para mí, dentro de la planificación. Así que la pelea y la importancia de la planificación en los impactos que estamos viendo, o sea, es múltiple, no podemos ignorarlo y no es como que para crítica de que la vivienda, pero es una de las cosas más importantes que tenemos porque lo vemos todos los días, pero es por todos lados, no solamente se refleja ahí. Te doy la última palabra y después nos vamos. Sí, no, yo creo que seguir el hilo conductor es pensar cómo se reproducen desigualdades a través del espacio. Yo mencioné la vivienda porque es el ejemplo que más trabajo. El área de planificación ambiental es otra. Y yo creo que una que es bien obvia y casi no se toca en Puerto Rico es transportación. La idea de las personas que les toque vivir cada vez más lejos de su lugar de trabajo y que dependen de su vehículo es una estructura que precipita y acentúa las desigualdades y la dificultad de facilitar la movilidad social a unos grupos versus otros y que haya una falta de acceso a transportación pública en unos lugares versus otros. Eso, pues, otro ejemplo, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo lo que estamos hablando es cómo se reproducen esas desigualdades a través del espacio y las estructuras que lo facilitan. Yo no tengo nada más que aportar a eso. Te agradezco mucho tu tiempo, le agradezco el tiempo a todos ustedes. Saben que esto está grabándose y lo vamos a postear nuevamente para que los que quieran compartir
Raúl, si en su momento me pasara también su presentación, y si tienes algún recurso adicional que tú piensas que podemos añadir, también lo añadimos cuando pueda. Siempre estás disponible, por lo menos te doy gracias por la apertura para estar aquí disponible con nosotros, y siempre estás aquí cuando quieras regresar a algún proyecto que estés trabajando o algo que pienses que nos pueda aportar. Te agradezco mucho tu tiempo. Voy a parar la grabación ahora y los que se quieran quedar se quedan. Los si no, pues nos vamos. Gracias nuevamente.